¡Ya! ¡Lo lograste! ¡Corre! ¡Ey, salva a Riley! While I was in the mall, walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in the mall, walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached. When I start to feel unattached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girls obvious, elephant in the room. We about to be done, I'm so confused. You're starting it, now I'm in a month. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I wanna be your bed. While I was in the mall, walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in the mall, walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. So when you try to figure love on the regular, when you could be blowing up like a cellular, 31. I would never let a shawty come and set me up. Only thing 30 I volts need to en know is alterna. you be wet enough. Bueno, es I'm lo talking máximo. slick back, kick back, I'm sipping 40s. You can play another day with the shawty and mismatch fits that was way before you know me. Got a lot of love, will you better save it for me? We play games of love to avoid the depression. We've been here 35 voltios en alterna podemos llegar si todo esto está en vacío. 35 voltios en walking alterna. around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in a mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in a mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in a mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached. When I start to feel unattached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girls obvious, elephant in the room. We about to be done, I'm so confused. You're starting it, now I'm in a month. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I wanna be your bed. While I was in the mall, walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in the mall, walking around acting bright now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything... Bien, y este va a ser nuestro circuito. Ya acabo de acabar toda la parte eléctrica, se podría decir así. Bueno, esta es simplemente la parte en la que se va a cargar la batería de 12 voltios. Entonces, estas entradas de aquí, que vienen, bueno, a mi puente rectificador de diodos, prácticamente estas son en alterna. ¿Quién me lo va a proporcionar esta tensión? Me lo va a suministrar, pues bueno, el generador ensamblado en la rueda axial de la bicicleta, ¿no? Aquí viene la, entonces, corriente alterna proveniente del generador. Pasa por mi puente rectificador de diodos, como podemos observar aquí. Puse un capacitor aquí para amortiguar esas caídas de tensión, eso ya lo explicamos. Y luego, paralelo a ello, que hemos colocado una resistencia y un LED. ¿Esto para qué va a servir? Pues esto va a servir de que luego de que se deje de pedalear, pues simplemente esta resistencia y este LED sean los que descarguen este capacitor. Entonces, también puede ser como una señal de que esto está funcionando correctamente, ¿no? Tiene que prender esto. Esto ha sido un cálculo. Esta resistencia de aquí es de 680. ¿Por qué? Porque aquí, una vez que yo obtengo esta corriente, ¿sí?, la corriente alterna, simplemente entra con 12 a 13 voltios.
Y luego este capacitor, que es de 16, se termina cargando por completo luego de la salida de este puente rectificador, ¿sí? Entonces se carga por completo este capacitor, aproximadamente a lo mucho llegado a 17 voltios, que creo que es el valor máximo que te puede dar, porque este es de 16 voltios nada más este capacitor, 16 voltios y 1000 microfaradios. Entonces este capacitor está en paralelo a esto. Entonces a este mismo potencial yo necesito prácticamente, para no quemar el LED, es un LED verde de una caída aproximada de 2.3 voltios, ¿sí? Y bueno, lo que me hacía falta era qué resistencia es la que voy a utilizar. Pues bueno, yo tengo de que este LED pues simplemente me provoca una caída de 2.3 voltios. Entonces, si tengo una salida aquí, a lo mucho vamos a tomar que sea una salida promedio de 16 voltios menos la caída de tensión que me va a provocar este diodo, obtendré la tensión que necesito para esta resistencia, ¿sí o no? La diferencia potencial entre esta resistencia. Entonces, la corriente que quiero que circule por aquí debe ser 20 miliamperios, si mal no me equivoco, que eso me lo especifica para el funcionamiento de este LED, 20 miliamperios. Entonces, por ley de Ohm, ya tendría prácticamente la diferencia potencial aquí, pues simplemente sería 16 menos 2.3, esa sería mi diferencia potencial entre la intensidad que quiero que circule. ¿Cuánto quiero que circule por aquí? Pues quiero que circule, como ya dije, 20 miliamperios. Hago esa división y me debe salir el valor de esta resistencia. Bueno, yo lo he tomado en 680 ohmios. Ya luego lo vamos a explicar más a detalle en la parte de los cálculos. Luego, paralelo a eso, ya es donde va a entrar aquí, ¿a dónde? A mi rectificador. Esta parte de aquí vendría a ser mi rectificador ya. Tengo aquí mi transistor. Y bueno, ¿qué he colocado aquí? Pues he colocado, paralelo a la salida de la resistencia y el diodo LED, pues bueno, ¿qué he colocado? He colocado este capacitor cerámico 104, que soporta un voltaje hasta 50 voltios y prácticamente tiene una capacitancia de 100 nanofaradios. Entonces, esto lo estoy colocando aquí como un pequeño filtro para prácticamente solventar esas interferencias que pueden salir una vez que sale de aquí, ¿no? Porque vamos a ver que no va a salir una tensión constante, vamos a tener subidas y bajadas, y esto es para prácticamente como un filtro, como ya dije, amortiguación de esa caída de potencial que se puede dar, porque ya sabemos que va a variar de acuerdo a la velocidad con la que yo vaya, ¿sí? En la que yo vaya rodando va a afectar prácticamente aquí mi tensión, ¿no? Entonces, como un filtro lo coloco ese capacitor ahí, ¿sí? Ya dije 104, capacitor cerámico. Luego, como este es el polo positivo, este es el positivo y aquí es el negativo, la corriente amarillita. Bueno, aquí no me alcanzó el cable, por eso también le puse amarillo. Entonces, mira, viene por acá el negativo, fíjate que es prácticamente el amarillo. Y el de acá, bueno, también es amarillo, pero para la parte de arriba es el positivo, ¿no? Entonces aquí, uy, parece que te hubiera cargado, parece que me hubiera agarrado corriente. Bueno, aquí este es mi transistor, vamos a verlo muy bien aquí. No deja de enfocarlo, pero es un transistor prácticamente L7812, ¿sí? Que es un rectificador. Aquí va a salir en el emisor, vamos a tener una salida constante de 12 voltios, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Pues esta es mi entrada, este es mi colector, ¿sí o no? La primera patita, el colector, y la del centro se debería ser la conexión a tierra, ¿no? En este caso mi base. Entonces, si yo tendría aquí 12, yo necesito prácticamente más para poder cargar esa batería. Entonces por eso que acá cada diodo tiene una caída de potencial de 0.7 voltios, ¿no? Entonces 0.7, 0.7, 1.4 más 0.7, 2.1 voltios, ¿sí o no? Sumado con los 12 me debería dar 14.1 voltios. Pero luego de que yo hice la medición, esto me daba aproximadamente en 13.8, 13, 14, algo por ahí, ¿sí? Entonces, ahora este capacitor de aquí, el último, también lo estoy colocando así como un filtro. Este sí es un capacitor electrolítico, ¿no? Este sí se va a cargar. Este es de prácticamente, si mal no me equivoco, 16 voltios y 470 microfaradios. A ver, vamos a observarlo bien. Vamos a observar bien las características de este capacitor. 16 voltios, aquí está. 16 voltios, 470 microfaradios. Ahora, lo último ya vendría a ser esta resistencia de aquí. Mira, es de 15 ohmios y de 2 watts de potencia. ¿Cómo calculo esto? Pues también lo voy a mencionar en la parte de cálculos. Entonces simplemente lo único que estoy mostrando ahora sería mi circuito una vez armado. Esto es todo lo que voy a utilizar. Prácticamente aquí
Este es el positivo, entonces este iría a la parte positiva de la batería, ¿sí o no? Y este iría al negativo. Y prácticamente con esto ya estaría completado la parte del cargador, nada más. Bien, entonces ya terminamos con el desarrollo de nuestro proyecto. Lo que tenemos finalmente, bueno, este vendría a ser todo el producto terminado. Aquí vamos a dar una breve explicación nada más del generador que tenemos aquí. Este generador, bueno, si puedes acercarte para que enfoque aquí el disco. Tenemos un disco, este disco es de aproximadamente 13 centímetros y medio. Aquí en el disco le hemos puesto dos imanes, tiene 12 imanes de neodimio, los imanes más fuertes. Tenemos una experiencia muy rara con esta porque realmente lo pedimos de una importación desde China por vía AliExpress y terminamos teniendo 50 unidades por un monto de 150 soles, aproximadamente creo unos 30 dólares. Entonces, empezamos nada más con la primera dificultad que tuvimos, es obtener esto. Tuvimos que esperar aproximadamente 2 meses para que nos lleguen. Pero si es que tienes algún otro proveedor, claro que si pagas más también por el envío, te van a llegar mucho más rápido. Entonces, lo principal serían los imanes para el generador. Ahora, este de aquí que tenemos es una bomba de lavadora, pero lo único que nos serviría, pues simplemente serían las bobinas que tiene dentro. Todo esto, si lo podemos ver, esto formaba parte de estas bobinas que prácticamente todo conforman a una bomba de lavarropa, de lavadora. Si podemos ver aquí, mira cómo cambia el flujo magnético. Mira, aquí también esto funciona por inducción electromagnética, pero la cosa es que esto funciona, si podemos ver aquí las especificaciones, es una bomba que cuando funciona como bomba, claro, funciona a 220 voltios en corriente alterna. Tiene una potencia de 35 watts y funciona a 0.54 amperios y puede bombear 20 litros por minuto. Estas son las especificaciones nada más de la bomba. Entonces aquí, esto es lo que no nos sirve y lo único que nos sirve a nosotros de la bomba. Si es posible encontrar algo que esté reciclado, pues lo único que nos va a servir simplemente sería las bobinas que esta trae adentro. Podemos observar aquí, a ver, déjame enfocarlo desde este lado. Podemos observar aquí desde esta parte, aquí tiene los núcleos de hierro y envuelto a esos núcleos de hierro están las bobinas donde se va a producir la inducción electromagnética, a partir de que nosotros hagamos variar el flujo magnético con estos imanes. Recuerden que cada uno de los imanes están justamente alternados. Tendremos un norte aquí, aquí tendría que ser un sur, sur, norte y así sucesivamente. Están divididos y espaciados los 12 imanes a lo largo de todo este disco. Luego eso fue acoplado prácticamente a la masa de, en este caso, esta rueda de esta bicicleta que va a ser la generadora que nos va a proporcionar esa energía por medio de esa inducción electromagnética. Ahora, bueno, en las pruebas realizadas, primeramente vimos cuánto voltaje, porque sabemos que este de aquí me va a proporcionar corriente alterna. Entonces, al tener ese voltaje en alterna, pues simplemente ya sabemos la función de la onda que crece y decrece. Entonces, cuando se está manejando a una velocidad aproximadamente de 15, 17 kilómetros por hora, pues simplemente tendríamos aquí un voltaje de salida muy aproximado a en este caso de 12, 13 hasta 14, ¿no? Vamos a probarlo aquí. Ahí ponemos nuestro multitester aquí en corriente alterna. Vamos a medir aquí a los 200 voltios y vamos a hacer la primera prueba cuánto nos puede generar este generador. Así, bueno, si lo usáramos nada más a una persona que pedalee, simplemente podríamos generar hasta 35 voltios y eso lo vamos a comprobar ahorita, porque en sí cuando uno está rodando vamos a tener fricción con el suelo y eso es lo que va a producir pérdidas y no va a ser de que se llegue a los 35 voltios. 35 voltios puede llegar si es que está así, mira, la rueda nada más rodando sin ninguna carga, sin ninguna fricción. Bueno, fricción nada más en los anclajes y bueno, eso sería lo único hasta el momento. Pero si nosotros tratamos de elevar este voltaje, prácticamente ya sabemos que
mientras más varíe ese flujo magnético, más voltaje vamos a obtener. Podemos llegar fácilmente hasta los 20. Ahora creo que si lo hacemos de esta manera, prácticamente se puede llegar tranquilamente a 20 voltios. En la prueba pasada, mientras más girábamos, llegábamos a más. Creo que ahora lo que pasa es esa caída de potencial debido a que está conectado a este circuito de aquí, porque cuando lo teníamos nada más así, pues simplemente nos generaba hasta 35 voltios. Eso es cuando ya dije está nada más así rodando libremente. Esa idea creo que surgió por mi propia cuenta, no he visto ninguna otra máquina de este tipo en internet, en YouTube, no, la verdad es que no la he visto. Y bueno, creo que este es el principio básico del funcionamiento también de las bicicletas eléctricas, ¿no? He visto que tienen aquí un gran motor axial, justamente con la masa, y también funciona por inducción electromagnética, ¿no? Esto es lo mismo, creo que no he hecho la prueba, si es que le trato de meter aquí 220 voltios, quizá, y si le doy un empujoncito, pues simplemente esto puede funcionar como motor. No he hecho la prueba, quizá en algún futuro lo haga. Y si es que no es posible, pues a ver, déjenme sus comentarios para saber si es que eso es posible o no. Bueno, entonces, como ya vimos, aquí podemos tener hasta 20 voltios en corriente alterna. ¿Sí? En este momento, bueno, llegamos hasta 35, como les digo, pues creo que por lo que está conectado al circuito está que me consume ahí también voltaje. Pero, entonces, cuando uno está rodando prácticamente tranquilo, tenemos 15 a 16, 17 kilómetros por hora, el voltaje que me va a entregar prácticamente este generador pues va a oscilar entre 12, 13 y 14 voltios en corriente alterna. Ahora, eso va a ir conectado por aquí. Aquí lo tenemos. Esta es ya la parte de todo el circuito armado. Podemos prácticamente, a ver, enfocarlo mucho mejor por aquí. Esto viene desde aquí, desde el generador viene estas corrientes. Bueno, aquí hice algunos empalmes con soldadura y esto va hacia aquí, a mi puente rectificador de diodos, porque yo lo que quiero es cargar esta batería que es de 12 voltios, 4 ampere-hora. ¿Sí? Entonces viene por aquí, tengo aquí mi puente rectificador de diodos, lo podemos observar ahí, a ver que enfoque. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, ahí están los 4, ¿no? 4 diodos para hacer ese puente rectificador. ¿Qué he conectado entre esos diodos? ¿Qué he conectado? Pues simplemente he conectado un capacitor. Que bueno, en la mañana sufrió una caída la bicicleta y bueno, se ha desoldado. Este capacitor está cargado por el momento. Mira, ves que puede prender el foquito. Entonces, ya vemos, esta es la polaridad positiva de este capacitor. Y la banda que tenemos aquí abajo, este que es de color gris, pues simplemente esta es la banda negativa, ¿no? Entonces se va a conectar al negativo. Aquí, ¿qué hicimos? Pues bueno, una vez de que sale, vamos a tener aquí entre este terminal azul y amarillo, vamos a tener prácticamente corriente directa. Una corriente muy amortiguada debido a este capacitor que previene las caídas de voltaje, porque ya sabemos que el puente rectificador nada más sería un puente rectificador de onda completa, es decir que vamos a tener así subidas y bajadas. Ya lo voy a poner por aquí voy a poner la grafiquita. Entonces lo que va a hacer este capacitor es amortiguar esas caídas. Ahora, una vez que se deje de pedalear, por ejemplo, este capacitor va a quedar cargado, así como ahorita puedes verlo, está cargado, solamente que como se ha desoldado, pues simplemente no está haciendo contacto, porque si no se estuviera descargando. ¿Y quién va a descargar este capacitor? Lo va a descargar pues este LED y esta resistencia. Ahora, como aquí es el positivo, este azulcito, pues simplemente aquí va a haber un voltaje de aproximadamente 16 y 17 voltios, porque este capacitor es de 16 voltios y 1000 microfaradios. Entonces, ¿quién me va a descargar el capacitor? Pues simplemente la resistencia y aquí el LED, ¿no? Entonces esos son los que me van a descargar mi capacitor. Entonces luego de eso, esto continúa, sabemos que como está en paralelo va a tener el mismo potencial, ¿sí o no? Mira, aquí si es que yo obtuve los 16 voltios, que prácticamente es cuando el capacitor está completamente cargado, entonces una vez que yo salgo de aquí, prácticamente aquí, mira, tengo el positivo y el negativo, aquí tendría los 16 voltios, ¿sí o no? Pero esto no está prácticamente regulado, se podría decir. Entonces hasta aquí termina la parte nada más de el rectificador de onda completa, ¿sí o no? Entonces de ahí lo único que necesito pues simplemente es un regulador de voltaje para que ese voltaje sea constante y sea capaz de cargar la batería que tenemos acá. Sí, lo podemos observar aquí en sus características. Entonces, hasta aquí tengo yo mi puente rectificador.
¿no? Aquí convierto la alterna, lo paso a continua hasta aquí. Entonces de ahí todo el circuito que viene para aquí arriba prácticamente vendría a ser aquí. Esto es un capacitor cerámico, 104 si no me equivoco, no se puede observar bien, pero este es de 100 nanofaradios si es que no me equivoco. Ya vamos a poner la información por aquí luego de que explique el circuito. Sí, entonces esto de aquí sigue conectado aquí a un transistor. Este es un transistor L7812, que es un regulador que prácticamente puede recibir entre 5 hasta 35 voltios y puede regular ese voltaje hasta los 12 voltios. Vamos a tener una salida constante de 12 voltios. Ahora, aquí este sería mi colector, ¿sí o no? Es mi colector, mi base y mi emisor. En el emisor voy a tener la salida ya. Entonces, en la base, ¿qué hice? Le añadí 1, 2 y 3 diodos. Porque simplemente esta batería necesita mucho más de su voltaje que está cuando está completamente cargada. Porque ahorita cuando está completamente cargada tiene 12.8 voltios, ¿no? Los 12 voltios nada más es su voltaje nominal. Entonces de aquí, en la base le quitamos, ya sabemos que cada diodo tiene una caída de potencial de 0.7 voltios. Eso me haría un total de 2.1 voltios. Entonces aquí tendría 12, esto se sumaría, ¿no? 0.7, 0.7 y 0.7 aquí en la base. Pues simplemente esto se está sumando aquí en el emisor. Entonces no tendría 12, sino se le suma a la caída de potencial que tengo aquí en la base. Entonces ¿cuánto tendría? Sería 12 más 2.1. Tendría aproximadamente 14.1 voltios de salida, ¿sí? Aquí. Y ahora, como este es se le toma así GND, en este caso el negativo. Tengo el negativo por acá y este es el emisor, ¿sí o no? Entonces a eso le conecté en paralelo, aún así a esa salida, a un capacitor de, como podemos observar aquí, 16 voltios. Y este es de 470 microfaradios, ¿sí? Entonces tengo aquí, mira, este es mi negativo y aquí abajo sería mi positivo. Entonces acá este cable azul vendría a ser mi negativo. Y bueno, tengo un montón de colores para los cables. Lo que pasa es que encontré algunos por ahí y no todos eran del mismo color. Me hubiera gustado hacer lo demás, el presupuesto también. Entonces tenemos por acá este cable de aquí que vendría a ser mi negativo y este cable blanco de aquí vendría a ser mi positivo. Entonces luego de la salida de ese capacitor aún continúa. ¿A quién le coloco aquí? Le coloco esta resistencia de 15 ohmios de 2 watts de potencia, ¿no? Va a disipar 2 watts. Esto es para que no se recaliente. Y aparte le coloqué un diodo. ¿Por qué? Porque la caída de potencial aquí es mucha. Porque la salida de potencial aquí es mucha, 14.2, y esto simplemente necesita entre 3.8, lo suficiente para que esté cargado completamente, ¿no? Cuando está en carga y toda la batería está descargada, digo. Entonces, yo necesito regular también la corriente, ¿no? Entonces es para eso que ya voy a mostrar los cálculos, cómo llegué a prácticamente calcular esta resistencia de aquí y por qué le coloqué el diodo. Pues el diodo le coloqué para que luego de que esto deje de accionarse, cuando se deje de pedalear, pues simplemente no permita que la corriente regrese, porque este es el positivo, ¿sí o no? Entonces no permita que la corriente regrese y prácticamente pueda estropear aquí el capacitor, ¿sí o no? Entonces es ahí, nada más la corriente iría en un solo sentido, que iría hacia aquí, que lo va a cargar. Y este, como es el negativo, iría hacia el negativo que está aquí en este caso de la batería, ¿no? Entonces hasta ahí tenemos la explicación de prácticamente todo lo que tenemos aquí ensamblado. Aparte que tenemos aquí, mira, este es un cable que va hacia la parte de aquí adelante, que tenemos un foco. En este caso es un foco LED de 12 voltios. Y pues simplemente lo utilizamos aquí como un faro LED para cuando se pedalee de noche. Esto es nada más un añadido adicional, nada más para simplemente comprobar. Ahorita lo vamos a probar nada más aquí. Entre estos dos terminales queremos ver cuánto es el voltaje de salida. Porque mira, si aquí tendríamos 14.2 voltios, pues simplemente aquí esta resistencia me va a ocasionar una caída de potencial. Y aquí este diodo también me va a ocasionar una caída de potencial. Bueno, en este caso la resistencia va a consumir. Y aquí este es el que me ocasiona la caída de potencial, ¿sí o no? Entonces no voy a tener 14.2. Obtendría aquí 13.7, 13.6, aproximadamente entre esos valores, hasta 13.5 si no me equivoco. Entonces vamos a probar eso. ¿Cuánto es la salida de potencial con la cual yo voy a cargar aquí mi batería? Entonces vamos a conectar aquí. Ahora sí conectamos, mira. Tenemos aquí, vamos a conectar en 20 voltios porque ya sabemos que no nos vamos a pasar en corriente directa. Entonces nos vamos aquí y vamos a conectar el
el multímetro positivo y negativo, ¿no? Entonces ya está. Ahí está. Entonces podemos colocar esto más acá para que se aprecie. Mira, acá me está leyendo un voltaje. ¿Cuál es ese voltaje? Pues ese voltaje vendría a estar aquí, de este capacitor que se queda cargado, que en este caso no hay quien lo descargue. Podría ser cuando este circuito se cierra. Si es que estuviera cerrado, pues simplemente eso de ahí lo descargaría aquí, pues aquí, la resistencia. Pero como no está conectado, simplemente está en circuito abierto, no lo va a descargar. Entonces ahora sí, vamos a probar y vamos a ver cuánto sería mi voltaje de salida. En este caso luego de pasar por el regulador. Bueno, aquí me acabo de dar cuenta de algo. Vamos a parar esto. Vamos a parar eso y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Mira, cuando yo hago esto, ¿qué pasa con el LED? Está que parpadea, ¿sí o no? Entonces, eso es porque en este caso se ha desconectado, se ha desoldado el capacitor. Porque mira, ahora si es que yo lo hago así, esto sigue parpadeando. Lentamente, pero parpadea. Pero si yo hago contacto con el capacitor, ya prácticamente, como dije, esto funciona como un filtro, ¿no? Va a nivelar esa caída de tensión que vamos a tener. Entonces, pero si lo quito va a empezar a parpadear nuevamente. Eso es porque se ha desoldado, ya luego lo tengo que arreglar. Tiene que soldarse de nuevo eso. ¿Sí o no? Ahí. En ese caso, ese capacitor, ¿quién lo descarga? Pues lo descarga la resistencia ahí, el LED. Pero acá este capacitor no lo descarga nadie. Entonces cuando esté en circuito abierto, ese capacitor va a quedar cargado. Entonces, vamos a darle y vamos a ver el voltaje regulado. En este caso no me va a permitir un voltaje mucho mayor al cual los cálculos que he hecho. En este caso, a ver, seguimos dándole. A ver hasta qué voltaje podemos obtener. Hasta que va a llegar un tope que ya no va a permitir más voltaje, ¿ves? Esa caída de potencial entonces, a lo mucho puede llegar hasta 13.1 voltios para poder cargarlo. Hasta 13.1 voltios nada más va a ser el voltaje de carga de esta batería. ¿Y por qué? Porque el transistor no me permite más. Además, con todas las conexiones que hemos hecho, ese sería el voltaje máximo de carga que vamos a tener. Es para una carga lenta, que esto cuando está descargado se debería cargar a un tiempo de 10 horas. Entonces ahí ya hemos visto que el máximo voltaje que vamos a tener entre estos puntos debido al regulador, pues simplemente va a ser 13.1 voltios y ese va a ser el voltaje al cual se va a cargar la batería. Entonces, nuevamente podemos observar aquí que una vez que empieza a descender la velocidad va a empezar a parpadear nuevamente. Vamos a observarlo. Aquí también está cayendo el potencial. Sigue cayendo. Y aquí empieza a parpadear. Pero si le conecto su capacitor, pues simplemente esa luz deja de parpadear, deja de ser punzante, ¿no? Ahí. Ahí. ¿No? Esto tengo que arreglarlo. Y bueno, hasta ahí sería la primera parte, ¿no? Ahora vamos a conectarlo directamente aquí. Vamos a conectarlo al foco LED que tengo adelante. En este caso este es el positivo. Y aquí. ¿Dónde está? Y aquí este cable vendría a ser el negativo, ¿no? Ya está. Entonces ahora, bueno, puedo tenerlo por acá porque en sí se me ha roto. Se ha roto el foco. Lo puedo poner por ese lado de aquí. Ahí. Le puse el papel aluminio y todo. Y creo que está prendido, ¿no? Pero ahí está. Si es que este voltaje se regula ahí, pues simplemente el foco se va a prender. Hago acá, prendo nuevamente. Eso va a depender mucho de la batería. En este caso me hubiera gustado conectarlo directamente aquí a la batería, así como estaba al principio del video. Hasta ahí entonces tendríamos la prueba. Ya sabemos que si esto disminuye, el foco también va a disminuir. Sabemos que si dejamos de accionar, pues simplemente esto también, ¿no? Y ahí podemos observar. Ahí está, dándole alta velocidad. Por eso es mejor de que esté conectado esto directamente a la batería y no a esto. Por eso primero se carga la batería y la batería va a ser la que va a alimentar nuestro sistema de iluminación. Por el momento
se apaga porque no está conectado directamente a la batería. Pues si lo tuviéramos conectado directamente, que sería hacer esta conexión acá y el otro tratar de llevarlo hasta ahí. Ven, ahí, pues bueno, simplemente la batería le proporcionaría un voltaje mucho más constante y no habría parpadeo. Por eso primero la idea es que se cargue la batería y la batería luego sea la que alimente, en este caso, al foco LED que tenemos. Ahí ven. Esa sería la parte práctica nada más de todo este proyecto. Ain't tryna tell